¿Le puedo hablar? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Me alegro. Mira, el día de hoy, antes que nada quisiera presentarme. Me llamo Jocelyn Maldonado Saavedra. Soy estudiante de la Universidad Tecnológica de México y estoy cursando la licenciatura en Psicología. Voy a comenzar a hacerte algunas preguntas. Si tienes alguna duda, alguna... Yo sé, quisieras que paremos o no quieres contestar la pregunta, con toda confianza me puedes decir. ¿Muy bien? De acuerdo. Ok. Perfecto, entonces vamos a comenzar. ¿Cuál es tu nombre? Carlos Pacheco. Carlos Pacheco. ¿Cuántos años tienes? Tengo Carlos? 30 años. ¿30 años? Sí. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? El 1 de agosto de 1994. 1 de agosto de 1994. ¿Y tu estado civil? Es casado. Casado. Perfecto. ¿Cuánto tiempo llevas de casado? 2 años aproximadamente. 2 años. Perfecto. ¿Y con quién vives actualmente, Carlos? Con mi esposa. Muy bien. Una vez entrando ya con tus datos personales, voy a empezar a hacerte algunas preguntas sobre tu historia familiar. Ok. ¿Cómo describirías la relación con tu familia? Yo creo que bien, en una sola palabra, la describiría bien. Sí, y no cercana porque vivimos en diferentes estados, pero solo con comunicación de llamada telefónica es como sabemos cómo estamos de este lado y cómo están de aquel lado. Ok, muy bien. Entonces, dicen que vives en otro estado. ¿En qué estado viven, Carlos? En Morelos. ¿Morelos? Ok. ¿Y cuántos hermanos tienes? Solo tengo uno. ¿Un hermano? Sí. A lo que me dices es hombre, ¿verdad? Sí, es un hombre. ¿Y cuántos años tiene? 34. 34 años. Entonces tú eres el menor. Sí, soy el menor. Ok. Y dime, Carlos, ¿cómo era la relación con tus padres durante tu infancia? Pues ellos siempre estaban trabajando y hacían que yo trabajara con ellos. Entonces casi todo el tiempo estaba con los dos, con mi mamá y mi papá. ¿Tienes negocio familiar? Sí, es un negocio. Es una tienda de abarrotes. Entonces, ¿y cómo consideras que a ti te ha servido o te ha funcionado el que tú hayas trabajado cuando eras más niño? Si quieres esperamos un poco para que pase el tema del avión. Sí. Pues actualmente considero que estaba bien porque aprendí muchas cosas, pero cuando yo era niño me afectaba mucho, que tenía que trabajar en vez de jugar. Entonces para mí era algo malo cuando yo era niño. ¿Desde qué edad te acuerdas que comenzaste a trabajar? Aproximadamente de los 10 años, de 8 a 10 años. ¿Y te mantuviste trabajando durante todavía tu adolescencia y adultez? Sí, hasta la fecha. Hasta la fecha continué trabajando, nada más cambiaba el giro de lo que hacía. ¿Pero ya no trabajas con tus papás o No, todavía trabajas con ya ellos? Ya no trabajo con ellos. Okay. Me comentaste que vives con tu esposa. ¿Cómo es la relación con tu esposa? Pues yo considero que es una buena relación. Es muy buena. Me dices que es buena. ¿Cómo podría ser una justificación a eso? Para que me entiendas un poquito mejor, ¿por qué consideras que es buena? Porque nos llevamos bien, tratamos de resolver problemas si hay problemas y tratamos de acoplarnos y hasta cierto punto pues lo hacemos. O sea, nos llevamos bien, salimos y en general pues la relación tanto de comunicación como de diversión, como el bienestar, cómo se siente, yo creo que uno y otro creo que está súper bien. Me parece muy bien, Carlos. ¿Hay algún antecedente de enfermedades hereditarias o problemas de salud en tu familia que conozcas, claro? No.
Y para terminar con esta parte de familia, igual vamos a esperar a que pase un poco el avión. Muchas gracias y una disculpa por las interrupciones del avión. ¿Hubo algún evento familiar importante o traumático en tu vida? O sea, que haya sido significativo para ti. Te pongo un ejemplo, algún divorcio anterior, fallecimiento de algún familiar, una mudanza, cambio de estado. Pues creo que hubo muchos acontecimientos, desde el hecho de trabajar, de simplemente estar trabajando todos los días, también el que mi papá tuviera otra familia y también ver algunos tipos de accidentes automovilísticos cuando era niño. Me gustaría indagar un poco sobre el accidente que tuviste, que has presenciado desde que eras niño. ¿Podrías contarme un poco más sobre eso? Sí, íbamos en la carretera y simplemente había mucha neblina. En una curva en el vehículo en el que íbamos alcanzamos a apreciar que todos estaban detenidos. Nosotros alcanzamos a frenar, pero el carro del que iba detrás de nosotros, en una camioneta, no alcanzó a frenar y iba a chocar con nosotros, pero el señor o la señora, no lo sé, en vez de chocar con nosotros decidió pasarse al otro carril, y como estaba al lado de nosotros justamente ya el tráfico detenido, vimos cómo se metió, se incrustó debajo de la parte trasera de la caja de un trailer. Entonces vio la escena como entró y se veía pues manchadas de sangre todo el vehículo, lo que quedaba pues del vehículo de él. ¿Cómo te sentiste al respecto con eso? Pues con mucho miedo de pisar la carretera otra vez, incluso para irnos de ahí me sentía con mucho miedo. Y posterior a ese día, ¿cómo gestionaste tú ese miedo de volver a pisar una carretera? Pues honestamente no lo recuerdo, simplemente como teníamos que ir por mercancía y tener que seguir teniendo que salir, creo que era algo que por necesidad hacíamos, y lo que sí pasaba es que ahora era más precavido en cuestión cuando salía, me ponía me aseguraba de que tuviera puesto el cinturón, veía que no vinieran carros, iba mucho más atento que antes cuando íbamos ahora en la carretera, que antes del accidente. Eso fue, o sea, no es que yo quisiera seguir saliendo a carretera, sino que pues entendía que teníamos que hacerlo y simplemente tomamos más precauciones. Muy bien. Muchas veces situaciones como tú la comentas, ¿no? Que llegan a ser importantes o traumáticas en nuestra vida, eh, pueden llegar a sernos de utilidad, como bien lo comentas, de una manera preventiva, que es lo que no quisiera hacer para un futuro, que no llegase a ser yo esta persona en este caso, o, no es, o que no le llegase a pasar a otras personas. Entonces creo que el manejo que tú realizaste durante este tiempo, que ha sido pues ser un poco más precavido para que no llegases al punto de presenciar nuevamente un accidente o de ser tú la persona que está en un accidente, creo que estuvo muy bien. Entonces creo que tienes una muy buena gestión emocional y ayudas y pues ves los problemas de una manera un poco más positiva y de reflexión para el futuro. Solo quería, digamos, como comentártelo. Y muchas gracias por comentarlo. Respecto a tus amigos y relaciones sociales, ¿tienes amigos cercanos? Sí, del trabajo, que conocí en el trabajo. Si pudieses contabilizarlos, aproximadamente ¿cuántos amigos cercanos tendrías? Como unos 3. ¿Y cómo describirías tu vida social actualmente? Sería, yo creo que
con pocas reuniones con esos amigos, pero con suficiente comunicación. Cuando me comentas que tienes pocas reuniones, de igual manera como la pregunta anterior, si pudieses contabilizarlas en un periodo de tiempo de un mes, ¿cuántas veces sales con ellos? Pues salir probablemente ninguna, simplemente es por verlos en el trabajo. O sea, como acostumbro pues ir 3 veces a la semana al trabajo, pues las 3 veces los veo. Y salir afuera a lo mejor sería como una cada 6 meses. Entonces, no los ves, bueno, convives con ellos más que nada porque son de compañeros de tu trabajo. Sí. Y cuando convives con ellos, ¿qué actividades disfrutas hacer con ellos? Pues es más que nada conversar. Cuando convivimos es mucha conversación y ya la actividad solo es para reunirnos. Puede ser un boliche, por ejemplo, o una visita en su casa. Ok, muy bien. ¿Actualmente tienes algún amigo con el que tú hayas convivido en la infancia, con el que sigas en contacto? Sí, tengo amigos con los que conviví en la infancia, bueno, antes de ser mayor de edad, ya pegado a ser mayor de edad. No los veo, pero sí tenemos comunicación por medio de chat. ¿Y te resulta fácil hacer nuevos amigos o cómo lo consideras tú? Yo creo que sí me resulta fácil siempre y cuando sean personas con las que puedo ver casi diario. Únicamente con las Con, personas con las que frecuentas, sí, podríamos decirlo. personas con las que frecuento. Y dime, Carlos, cuando has tenido algún conflicto con tus amigos, o en este caso también podemos hablar de tus familiares, ¿cómo sueles solucionarlos? Eh, Cuando tenemos conflictos es el primer paso es dejar pasar la emoción por la cual se haya generado. Es dejar pasar esa emoción y ya después de eso ahora sí tratar de hablar con esa persona, en decir que si me puede platicar o decir lo que sentía o por qué se sentía así y ver si ya podemos conversar de una manera más tranquila. Sí, muy bien. Y por último, ¿alguna vez has tenido problemas de confianza o de relación con algún amigo o familiar cercano? Yo creo que sí, sí he tenido problemas de confianza. ¿Podrías hablarme un poco más sobre eso? Creo que eso se daba más cuando era casi adolescente o un poco más de la adolescencia, y antes pues con mayor razón. Era porque si algo a mí no me gustaba, no lo aceptaba. Muchas ocasiones, aunque estuvieran ellos en lo correcto, yo no lo veía de esa manera, entonces generaba que no tuviera confianza, pero realmente el que estaba actuando mal y estaba equivocado era yo. ¿Y qué fue lo que hiciste después? Digo, te lo pregunto, me comentas que pues llegabas a tener algún tipo de frustración por la opinión o que no estuvieran en el mismo canal o sintonía tus compañeros que tú. Actualmente, ¿cómo lo has manejado? Pues solamente con respeto de las opiniones de los demás o las acciones, y siempre y cuando pues hablando, como dices, de mis familiares o amigos, cuando yo los considero un familiar o un amigo es porque le tengo confianza, entonces si hay algún tipo de acto de parte de ellos en los que pueda generar o algo de duda sobre la confianza que se tiene sobre ellos, primero dejo que las cosas fluyan antes de empezar a juzgar o antes de empezar a perder esa confianza. Es lo que
es lo que actualmente hago. Pero si no es un conocido o un familiar, realmente no confío en las personas. Muy bien. Bueno, terminando con el tema de tus amistades, voy a entrar un poquito en tus estudios. ¿Hasta qué grado de estudios tienes? Es a nivel licenciatura Ok. ¿De qué te recibiste? de ingeniero mecatrónico. Ingeniería mecatrónica. Sí. ¿Y cómo fue tu experiencia en tu carrera de ingeniería mecatrónica? Fue algo pesado porque tenía que trabajar también. Al inicio de la carrera como tal, sí me costaba trabajo porque no tenía idea de todo lo que me iba a encontrar en esa carrera, y también por la parte del lenguaje, del inglés. Eso me pesó mucho. Y a partir más o menos de tercer semestre, que es como donde ya se acaban las materias de tronco común, ahí ya me empezó a gustar más porque íbamos enfocadas solo en ingeniería y me agradaba. Eran pesadas, pero me agradaba mucho la carrera. Y más o menos justamente por ese tiempo fue donde comencé a trabajar de lleno. Entonces se me hacía más pesado todavía, pero era difícil, pero aún así me gustaba. Muy bien, Carlos. Y por último, ¿te consideras una persona académicamente práctica? O sea, a lo que me refiero con esta pregunta es, ¿consideras que durante el transcurso de tu universidad y actualmente en tu vida profesional has sido acorde? Es decir, estás trabajando de lo que actualmente estudiaste. Sí, sí, es un afín de lo que estudié. Una De lo, disculpa. Se la vio. Está bien. De lo que me di cuenta es que la carrera de mecatrónica puedes terminar trabajando como programador, ingeniero mecánico o electrónico. Entonces, ya al final del día yo empecé como electrónica y después ahorita me moví en el mundo del software, que es programación. Entonces, al final del día sí terminé trabajando en algo afín a mi carrera. Muy bien, Carlos. Bueno, pues ya se acabó el tiempo de nuestra sesión, De acuerdo. pero de igual manera, si te gustaría agendar alguna otra cita, afuera pues está la secretaria que te pueda ayudar con ese tema. Y si existe algo más que te pudiese ayudar el día de hoy, de mi parte, puedes hacérmelo saber. De acuerdo, muchas gracias. Muchas gracias y que tengas buena tarde. Igualmente.